Sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? Pues muy bien, encantado de poder hablar contigo. Y bueno, pues aquí estamos para lo que me quieras preguntar, para lo que quieras que conversemos y, en fin, a ver hasta dónde llega nuestra conversación. Muy bien, me he apuntado algunas preguntas porque, claro, como he Perfecto. estado mirando tu perfil Ujú, y he visto pues que eres escritor, economista también, ujú. has sido crítico de cine, Sobre eso, me... es una pequeña broma lo de ex crítico de cine. Si quieres te lo explico Una ahora. broma, pues Si- yo me lo he tomado en serio. bueno, si quieres te lo explico ahora, te lo explico después cuando tú me digas. Explícamelo ahora. Bueno, mira, yo estaba un poco, es decir, yo siempre me ha gustado el cine, no solo por el cine en sí, sino por el significado y las lecturas y las lecciones que nos podían dar las películas, ¿no? Pero por desgracia, cada vez más la crítica se está convirtiendo en una especie como el Tinder, ¿no? Es decir, el crítico dice, esta película me gusta, no me gusta, me gusta, sin más explicaciones, sin más análisis, sin nada. Y sobre todo la manía de la estrella, ¿no? A ver, ¿cuántas estrellas? ¿Tres, cuatro? Entonces, eso no me gusta, o sea, no me convencía. Entonces, hay un artista que es Niño de Elche, ¿no? Que se define como ex flamenco. Yo llegué a entrevistarlo un día por un documental que hicieron sobre él. Y sobre lo de ex es una figura polémica, hace algo muy peculiar, los puristas de flamenco están contra él. Entonces lo de flamenco yo lo interpretaba como que antes había sido un cantado flamenco y ahora no lo era. Pero un día explicó que lo de ex no era porque ya no lo fuera, sino porque iba más allá. Es decir, él quería ir, el ex en latín es más allá. Entonces, él quería ir más allá del flamenco, ¿no? Partir del flamenco para ir a otro sitio. Entonces, a mí me gustó lo de ex crítico de cine porque quiero hacer algo parecido. No se trata de hacer una especie de decir, esta película me gusta, no me gusta, esta película me gusta, no me gusta, sino de que ir más allá de lo que es la superficie de la película, la apariencia de la película, que cada vez que yo hablo de una película sea porque la he pensado a fondo, la he analizado, la he meditado sobre ella y llegar a una conclusión que, bueno, que vaya, que sirva para conocer mejor esa película, ¿no? Que no te dejes llevar solamente por la primera impresión. Entonces ese es el sentido de la, y parece que funciona porque tú eres el primer tema del que hemos hablado, ¿no? Entonces, pues posiblemente sea, evidentemente, es algo que suscita, que aparece así, suscita la conversación. A mí me gusta lo de Sí. las 3, 4, 5 estrellas, cada vez me convence menos. Y ahora que son los Juegos Olímpicos, me gusta mucho cómo se dan las calificaciones en gimnasia artística o en natación artística. Que es por un lado, hay una nota de dificultad y otra nota de ejecución, ¿no? Entonces, si alguien hace algo muy difícil, eso le sirve para subir la nota, aunque luego no lo ejecute tan bien como algo que es más fácil. Es decir, alguien puede hacer algo muy fácil, hacerlo muy bien, pero no llega a lo que a otra persona, a otra gimnasta, a otra nadadora, a otro atleta que haga algo más difícil aunque no lo haga tan bien. Y muchas veces con las películas pasa eso. Hay películas que sí, que están muy bien hechas, muy correctas y tal, pero son películas que no llaman la atención, porque dices tú, qué poco original, yo esto lo he visto mil veces, y a veces hay películas que te llaman la atención porque son diferentes al resto, lo que pasa es que pueden tener fallos, pero tú se los perdonas por esa audacia, esa innovación que el director ha sido capaz de hacer, ¿no? Entonces por ahí va el tema. O sea, hablaría de analista de cine o comentarista, o sí, analista, escritor de cine, comentarista de cine, pero ya no estrictamente crítico. No me quiero quedar solo en esa superficie. De ahí viene el sentido de la frase, de esa denominación. Esa denominación. ¿Qué tiene que tener una buena película? Para decir es una buena película, ¿qué tiene que tener cuando se hace un análisis en una película? Uf, o sea, ya me es la gran pregunta, ¿no?
Yo creo que Si tú tendrías que analizar una película, escoge una al azar, la que quieras, ¿qué bueno, tiene que tener te voy a empezar a para hablar. decir es una buena Te voy película? a empezar hablando un poco de lo que es sería lo que yo creo que tiene que tener una buena película y seguro que en el transcurso de la conversación acabaré hablando de alguna, ¿vale? Porque así de repente enfriado una película me va a ser difícil. Una buena película, Sí, yo creo que tiene que, o sea, una película es una serie de elementos que todos ellos coordinan bien entre sí. Es decir, tienes las interpretaciones, tienes el guión, tú tienes la imagen, tienes el sonido, tiene una serie de elementos. Y todos esos elementos, no se sabe por qué, ahí está el misterio, ¿no? Acaban coordinándose entre sí de manera que la película funciona bien prácticamente sola, ¿no? Es decir, sería tú llegas a la conclusión y dices, bueno, es que esta película no podía haber sido de otra manera, ¿no? O sea, esta película tendría que haber, que funciona así, porque es que no hay otra manera de que funcione. Yo pienso, por ejemplo, ahora que se me viene a la cabeza, La Condesa Descalza, por poner un ejemplo, ¿no? La Condesa Descalza, una película, hablo de memoria, creo que el año 56, de Joseph L. Mankiewicz, del mismo director que va al desnudo, y está protagonizada por Ava Gardner. Entonces, esa es una película que desde el mismo, es decir, gira sobre la idea de que las personas no somos lo que aparentamos, sino que siempre tenemos un secreto, siempre tenemos una intimidad, siempre tenemos algo que hace que la simple apariencia no se corresponda con la realidad. Y además, en el caso de la protagonista, esto se agrava porque se trata de alguien que ha sido estrella de cine. Es decir, en la primera escena es el entierro de ella. No sabemos por qué ha pasado, pero ha muerto relativamente joven. Entonces, ella ha muerto en Italia y ya era española, que era bailarina en Madrid. Entonces, cuando inmediatamente después de la primera imagen del entierro, aparece una frase del guión que dice, érase una vez, es como un cuento, porque realmente lo que se nos va a empezar a narrar no es la realidad de esa persona. Es lo que cada persona, lo que cada uno de los personajes que le han rodeado va a contarnos de esa persona, pero digamos que el espectador entre líneas tiene que entender qué está pasando. Y llega tanto así que en la primera escena, antes de que digan érase una vez, vemos el lugar donde ella baila, vemos al público que está viendo su actuación, pero no la vemos a ella. Porque el personaje, antes de que empiece el cuento, no lo vemos. Es decir, es como si fuera un personaje, digamos, que es secreto. Es decir, lo que es ella en realidad, lo que esa persona, esa mujer en realidad, digamos que no vamos a saber lo que es. Por eso no la vemos. Y cuando empieza, ya termina la actuación de ella, empieza a leerse una vez y empiezan las versiones de cada uno de los personajes que la han rodeado. Entonces, evidentemente, ese momento funciona todo perfectamente. Porque si tú quieres dar a entender que las personas tenemos una intimidad que los demás en realidad nunca van a conocernos tal como somos, pues lo primero que tiene que hacer es evidentemente dar a entender que no vemos la realidad de esa persona. Y esa película lo consigue en sus 3-4 primeros minutos. Y todo lo demás, luego la película funciona de una manera, habría que irla desmenuzando, pero que todo lo que le va pasando a la protagonista, que es lo relevante, se nos sugiere, pero nunca se nos dice abiertamente. Entonces, es una película que tal como está construida, tú dices que no se podía hacer de otra manera para llegar a lo que esa película quiere transmitir, ¿no? Entonces, es un ejemplo de película que yo pongo, es decir, es que todo funciona, todas las piezas funcionan maravillosamente bien. O
sea, las frases, la estructura de cómo, o sea, no empieza, digamos, en un orden temporal tal como suceden los hechos, sino que empieza con la muerte de ella y luego vamos dando saltos atrás en el tiempo para ver lo que ha pasado. Pero ojo, eso no es caprichoso, sino que está pensado para transmitir mejor eso que la película quiere llegar a transmitir. Y entonces llega a la conclusión de que no hay otra manera de hacer esa película, que esa película tiene que estar hecha de esa forma. Entonces yo creo que hay un ejemplo de película que pongo de, evidentemente, que todos los elementos de la que están hechas coordinan perfectamente entre sí y que además tienen, y luego tiene que tener un poder expresivo, ¿no? Como cualquier obra artística y creativa tiene que tener un poder expresivo y lo tiene, ¿no? Gracias pues a las interpretaciones, Humphrey Bogart, Ava Gardner, ¿no? Edmond O'Brien, en fin. Me gustaría preguntarte qué fue lo que te atrajo inicialmente hacia el cine y el objeto de estudio y de crítica del cine. ¿Qué es lo que te llama la atención para querer hacer esto? Pues realmente es que yo desde que... Mira, tuve la suerte, o como mucha gente de mi generación, cuando yo nací en el 70, ¿no? Y entonces, a partir del año 77, 78, la televisión que existía en ese momento, la televisión pública, televisión española, empezó a emitir muchas películas que antes no podían emitir, evidentemente, con el anterior régimen. Empezaron a emitirlas, empezaron a echar pues películas de Buñuel, de Renoir, junto a los clásicos de siempre en blanco y negro, de Ford, de Howard Hawks, de John Huston, etc. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues que desde el 78 hasta buena parte de los 80, realmente quien hubiera querido podía casi tener un curso, vamos a decir, más o menos intensivo, ¿no?, de cine clásico. Es decir, es increíble, es decir, Televisión Española en esos años llegó a emitir pues casi la obra completa de Buñuel, ¿no? Incluso de realizadores bastante innovadores, como en ese momento, como el alemán Werner Herzog o el argentino Raúl de la Torre. Entonces, ¿qué ocurre? Y eso, tú date cuenta que era el prime time de la época. Es decir, no era que había un programa a las 2 de la madrugada que emitía, no, era a las 10 de la noche, ¿no? Es decir, es algo que hoy día no existe. Es decir, hoy día casi ya para empezar, pues hay problemas con el cine en blanco y negro, porque el cine en blanco y negro nadie lo quiere, los títulos clásicos cada vez están más arrinconados y, en fin, pues la situación es la que es. Entonces, yo, la verdad... creo que fui afortunado de que en esos años pues pudiera haber que si hubiera nacido unos años antes, pues quizás no me hubiera pillado en una época, porque una persona con 8, 9, 10 años es mucho más receptiva, ¿no?, que ya cuando tiene cierta edad. Pues con esa edad pude ver pues películas que un año después no hubiera podido ver porque ya se habían quitado de la programación. Y eso fue muy importante yo creo, para que el cine me llegara a gustar, ¿no? Y desde entonces pues he visto muchísimos cines, siempre me ha gustado, hasta que he llegado a escribir sobre cine, ¿no? Es decir, en mi blog, en la revista digital que ahora tengo, y tengo 2 libros publicados, uno sobre el director andaluz Gonzalo García Pelayo, ¿no? Gonzalo García Pelayo, Rodar Viviendo, que fue nominado el año pasado como mejor libro de cine del año por ASECAN, por la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía, y este año he reeditado un texto que escribí sobre el escritor, guionista y director Carlos Pérez Merinero, ¿no? Carlos Pérez Merinero, uno de los guionistas de Amantes, de Vicente Aranda, con Victoria Abril, Jorge Sanz y Maribel Verdú, y también de La Buena Estrella, de Ricardo Franco, que ahí salía Antonio Resines, Ricardo Franco y Jordi Moyano.
Fue guionista de esas dos películas. También es director de una película protagonizada por Juan Diego, Rincones del Paraíso. Y bueno, también tengo un libro publicado sobre... Es un texto de hace unos años, ¿no? Que el libro se descatalogó, entonces este año he reeditado un texto no muy amplio, pero que ayuda a conocer mejor la figura de este escritor. Y bueno, y la verdad es que ya digo, lo que no me gusta, como he explicado al comienzo de la conversación, es el tratar un poco a las películas, es decir, me gusta, no me gusta, me ha llegado, no me ha llegado, nos olvidamos de ella y a la siguiente, ¿no? Bueno, que hay una serie de películas que sí merece la pena detenerse en ellas por lo que nos dicen, nos comunican, lo que podemos aprender de ellas, lo que artística y creativamente tienen, y entonces, pues, bueno, pues no se trata de olvidarse de ella una vez que ha pasado el momento de su estreno, ¿no? Sino que es seguir con un poco detenerse en ella y conocerla un poco mejor. Muy bien. Y ya en el tema literario, ¿cómo llegas tú también a escribir? O sea, ¿qué escribes? Pues mira, un poco está relacionado un poco todo con una cosa con otra, ¿no? Yo recuerdo que el primer libro que leí fue, pues claro, fue Heidi, ¿no? De Juana Spiri. ¿Por qué? Porque la serie de dibujos animados que en ese momento, con 5 o 6 años, era la que triunfaba, era Heidi, ¿no? Entonces, pues gracias a un poco al audiovisual, llegué también a la literatura, ¿no? A poder a leer y a continuación a escribir. No soy un escritor realmente, digamos, precoz, sino que con 30 años ya escribí una primera novela, pero la primera que publiqué la publiqué en el año 2013, que era Sin tregua se consumían nuestros ojos, era novela negra. El género negro siempre me ha gustado y entonces, como bien has dicho, que soy economista, pues la particularidad de las 4 primeras novelas que escribí es que eran novela negra, pero la ambientación era la crisis inmobiliaria que se inició en 2007-2008, ¿no? Es decir, los temas de trasfondo eran la especulación inmobiliaria, la corrupción política, la crisis bancaria, los paraísos fiscales. Entonces esas 4 primeras novelas iban sobre eso, ¿no? Seguían un modelo pues, tradicional de la novela negra. Empezaba siempre con un detonante menor. En el Sin tregua se consumía nuestro ojo, que mi primera novela era un atraco a una sucursal bancaria, ¿no? Ese era, pues, lo que pasa es que a partir de la investigación, el protagonista, el detective, el policía, el inspector Tomás Silva, pues acababa desentrañando toda una trama y una red compleja, ¿no? Eso es el modelo tradicional de la novela negra. La particularidad estaba en cuál era el escenario en el que se desarrollaba, ¿no? En la segunda, en El día que paró la música, pues lo que era la desaparición de un empresario inmobiliario, pues también acababa el detective acababa ahí descubriendo toda una red compleja, ¿no? Etcétera. Y en las 2 siguientes, que se sucedían una a la otra, que eran El temor del mensajero y Cassandra encadenada, pues era el robo de datos en un paraíso fiscal, ¿no? Es decir, ahí iba a haber un empleado de una... Realmente está inspirado en el caso Falciani. En el caso Falciani es un empleado que estaba en Suiza y sacó se llevó un montón de información de clientes que habían evadido allí su dinero, ¿no? Su patrimonio, lo habían escondido en Suiza. Pues algo así, pues aplicado a un lugar que llamo el enclave, que si alguien un poco perspicaz descubrirá, si lo lee, de qué sitio se trata. Entonces, pues un empleado de un banco de allí, pues filtra información y empiezan los problemas, porque claro, nadie quiere que se filtre, la policía va detrás, están los que quieren evitar que se filtren. Esas fueron, digamos, mis 4 primeras novelas. Relacionado con eso, escribí una quinta, está en colaboración con Rafael Nadales, que se llamaba Fuera de Juego, que era también
hablar de la crisis, pero desde otro punto de vista, ¿no? Era de alguien de unos 50 y pico años que por culpa de la crisis ve afectada su vida y, claro, tiene que empezar de cero, y alguien con 50 y pico años lo tiene difícil, ¿no? Es decir, bueno, es lo mismo, el mismo escenario, pero ya otro punto de vista. Y un poco cerré el tema con un ensayo que se llamaba La economía estresada, en el que ahí actúo como economista, ¿no? Hablo de la crisis, pero desde el punto de vista económico. Ya a partir de ahí, a partir de esos 6 primeros libros, ya giré. Ya digamos que fui, el tema económico, financiero, pasó a un segundo plano y ahí ya pues cambié un poco, publiqué 2 poemas. Digamos que fue una situación un poco curiosa, ¿no? Porque escribí un primer libro de poemas que se llama Tierra sin nombre y dio la casualidad que, bueno, el libro se publicó en abril de 2020. O sea, date cuenta, con el pleno, es decir, fue bastante... Cuando, sí, o sea, fue... lo escribí en 2019, lo llevé, hubo una editorial que decidió publicarlo, no se sabía nada de lo que iba a pasar, pero y acabó saliendo en abril de 2020, en fin, en medio de todo ese caos, ¿no? Además, se produjo la muerte de mi padre también por esa fecha, es decir, fue unos meses convulsos, que a raíz de eso publiqué un segundo libro de poemas que era Clausura, y ahí digamos que tuve que superar el 2020, como tuvimos que superarlo todo, y entonces ya en 2020, entre 2020 y 2021, porque lo publiqué en formato digital en una editorial y luego en formato físico en otra, publiqué una novela que es la que yo creo que es mi mejor libro, ¿no? Que es La orilla muerta. Es la historia de un pequeño traficante, Tony el Pasmao, ¿no? Que el recorrido a lo largo de un día por la ciudad de este personaje, en donde pues un poco no sabemos si lo que está viviendo es real, si es imaginaciones suyas, si, bueno, es una novela que es de la que yo estoy más satisfecho. Se publicó en formato digital en una editorial de Copenhague, Aurora Boreal, y luego se publicó en formato físico por Serie Gong y también en formato audiolibro, con la voz del cantante y actor Tony Zenet. Está disponible en Podimo. Entonces, esa novela es, la verdad, francamente, es de la que estoy más satisfecho, de todo lo que he hecho, La orilla muerta. La orilla muerta, pues para las personas que estén escuchando o cuando publique la entrevista, que se animen a comprarla. Sí, que la vean, que le echen un vistazo. Entonces, pues, ya digo, está en formato digital, físico y audiolibro incluso, con la voz de Tony Zenet. Por lo tanto, La orilla muerta. Exactamente. Entonces, pues bueno, sea el formato que sea, pues la verdad, pues se puede acceder con los 3 formatos, con lo cual, pues tienen la oportunidad de leerla de la mejor manera que piensen, que les guste. Y ya, por último, te voy a preguntar, ¿cómo crees que ha cambiado la industria del cine en términos económicos desde que comenzaste tu carrera? Yo creo que el gran cambio que ha habido ha sido el nacimiento de las grandes plataformas, ¿no? Y sobre todo la posibilidad del streaming. El streaming ha sido el gran cambio que se ha producido en el mundo del cine en estos, digamos, 14 años. En el 2010, pues bueno, el streaming sí se veía que podía ser una posibilidad, pero no estaba consolidada. Pero ahora lo que es el peso que pueda tener un Netflix, un HBO, ¿no? La plataforma de Disney, etcétera, han cambiado el cine, yo creo, de una manera muy importante, ¿no? Y claro, cuando se dice que el público no va a las salas, que las salas están en crisis,
ello es inseparable de que, pues bueno, realmente el público no necesita ir a una sala para ver una película, sino que la puede ver en su casa. Es decir, ese yo creo que es el gran cambio que se ha producido. Y claro, y al final ahora mismo estamos en una situación de transición, es decir, venimos de la situación previa, vamos a otra y no sabemos cómo interpretar los cambios que se están produciendo. Yo no te podría decir si hay más o menos concentración, por ejemplo, en lo que es el cine de Hollywood, que hace 14, si eso ha hecho que el cine de Hollywood haya perdido fuerza. En algunos momentos puede parecer que sí, ¿no? Porque sería insólito, ¿no?, que hace 10 años que una película coreana como Parásito gane el Oscar a la mejor película. Eso es algo verdaderamente insólito, bueno, y un poco sorprendente. Y ha pasado, ¿no? Es decir, resulta que ha ganado una película como Parásitos. Entonces podría parecer que ha perdido cierto poder. Lo que realmente yo creo que se ha producido es que está habiendo un nuevo reparto de poder, ¿no? Es decir, por ejemplo, en materia de series, ya no todas las series son norteamericanas, y por ejemplo se da el caso de que una serie española como La Casa de Papel pues ha triunfado en Netflix. O sea, eso también era insólito. Hace 10 años te lo cuentan y no te lo crees. Una serie coreana como El Juego del Calamar también ha triunfado en Netflix. Es decir, digamos que hay ciertos tipos de creaciones audiovisuales que parece que sí tienen más posibilidad que antes de llegar a un público amplísimo, ¿no? O sea, eso es... Quizá en el cine no tanto. O sea, en el cine, aunque pueda parecer que, bueno, que en un momento dado, pues una película como Parásito, oye, esto significa que Hollywood está perdiendo fuerza, yo creo que no. Yo creo que cada vez más difícil hacer cine diferente al que se hace en Hollywood, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, pues se generan resquicios que antes no existían para poder hacer producciones que antes no hubieran salido de las fronteras nacionales y que ahora, gracias a las plataformas, pues pueden ser de repente un éxito mundial, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos va a llevar? Pues cuesta trabajo, estamos en mitad del proceso de cambio, ¿no? Es decir, no es que esto vaya a quedar solo, lo que estamos viviendo es ya la situación definitiva, sino que la cosa evolucionará y veremos. Hay incertidumbre, no sabemos las salas de cine si repuntarán, si no repuntarán, bueno, todo eso es importante, porque evidentemente conforme menos fuerza tenga la sala de cine dentro del total de espectadores, pues la distribución de las películas varía sustancialmente. Entonces, pues no sabemos qué consecuencia a medio plazo tendrá eso, ¿no? Pero bueno, yo diría que el streaming que durante mucho tiempo se consideraba algo marginal y que no tenía mucha importancia dentro del mundo del audiovisual, pues de repente yo creo que sobre todo con la irrupción de Netflix fue un giro importantísimo, y eso pues va a decidir el futuro del audiovisual de una manera muy, muy importante en los próximos años, ¿no? Es decir, digamos que el partido, por decir, sí, no sé, por acá, que parecía, el partido se va a jugar en el mundo de las plataformas, ¿no? Para bien o para mal. Parece que, a no ser que haya una nueva forma de presentar el cine en las salas físicas, que también es posible, ¿no? Es decir, a lo mejor frente a las grandes salas de los grandes centros comerciales hay que recuperar salas más pequeñas, ¿no?, para determinados tipos de películas, para determinados tipos de producciones, y a lo mejor esa puede ser la alternativa.
pero eso ya es ciencia ficción, eso ya no lo sabemos. Ahora mismo la fuerza de las plataformas es la que parece que está marcando el devenir del audiovisual. Muchas gracias por tu tiempo, José Manuel. Gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer poder hacerte la entrevista. Qué pena que han habido momentos que no se ha escuchado bien por el tema de la conexión, de la cobertura. Espero que más adelante repitamos el directo. Ok, a ver si... A ver, ya te digo que yo aquí tengo fibra óptica y se supone que es de alta velocidad. Bueno, es de alta velocidad porque muchas veces cuando tengo que manejarla sí es de alta velocidad, pero... No sé si es regular todo el tiempo, que eso ya es otro misterio de la tecnología. Claro, o depende de dónde estéis la cobertura, porque han habido momentos que la imagen se quedaba congelada o no se escuchaba bien. Pero bueno, que yo te agradezco igualmente tu tiempo, todo lo que nos has explicado, y espero que más adelante lo repitamos otra vez y que se pueda disfrutar mejor. Muy bien, Limay. Porque han habido momentitos que no se escuchaba bien, pero... nada, feliz de tu tiempo, muchas gracias. Gracias a ti. Deseo que tengas una bonita tarde. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Un abrazo para todos los oyentes.